Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a trabajar la parte de las derivadas parciales de orden superior. Bien, antes de analizar esta parte, déjeme revisar. La parte, aquí está, es esta. Tenemos esta lámina en donde a nosotros se nos expresa de manera general la notación de una derivada parcial de orden superior. Nosotros tenemos aquí en esa parte la derivada parcial de una función, en ese momento será de r a la n en r. Asimismo, una función de Rn en R podemos derivar parcialmente en este caso, ¿vale? Y recuerden ustedes que K se refiere a la dirección del eje, ¿vale? Eh, pudiera ser en X, en Y, en Z, etcétera, ¿vale? Entonces, la derivada parcial, en ese caso, respecto a la coordenada jésima, ¿vale? Sería de esta manera, ¿vale? Vean ustedes aquí que tenemos, a pesar de que es una derivada parcial, tal vez respecto a la coordenada késima, nos pide después calcular otra derivada parcial, pero en jésima. Esto se denotará de esta manera. Podemos nosotros escribir esa derivada parcial de k y de j de esta manera, que tenemos d, es una d mayúscula, j, k de la función f. A esto se le conoce como la segunda derivada parcial de la función f. Es claro que podemos seguir derivando parcialmente y obtener derivadas parciales de f de orden superior, ¿vale? Bien, si nosotros intentamos decir que w es igual a esa función x subíndice 1 hasta x subíndice enésima, en donde es una función con una cantidad de componentes, tenemos lo siguiente. Para encontrar su derivada parcial, al menos en estos dos subíndices, jésima y késima, en la función f de x, pues tenemos la siguiente notación. Ustedes podrán observar que tenemos esta d alargada entre esta parcial. Vean ustedes, hablamos de xj ésima por la derivada parcial de la función w con respecto a x késima. Y si ustedes observan, esta derivada parcial con esta derivada parcial se nos simplifica y nos quedaría como la derivada parcial al cuadrado de la función w con respecto pues a la derivada parcial de x en jésima, la derivada por la derivada parcial de en la dirección késima, ¿vale? Entonces aquí tenemos expresada la derivada parcial, ¿vale? Incluso, ahorita vamos a revisar las siguientes láminas, me parece que en las siguientes también viene algo explicado de las notaciones de la derivada parcial. Hay otras notaciones, depende mucho de la cantidad de variables. Por ejemplo, si nosotros decimos en ese momento que z sea igual a f de x, y, yo defino, ¿vale? Yo defino que es una función de dos variables. Entonces, yo puedo calcular derivadas parciales en esos dos ejes. Ahora, en el caso de las derivadas parciales de orden superior, nos quedaría así. Inciso número 1, si nosotros quisiéramos derivar dos veces con respecto
a x nos quedaría de esta manera. Ustedes dirían que la derivada parcial de la con respecto a la dirección del eje x por la parcial de la función f, y luego que tenemos en dirección al eje x, también se puede expresar de esta manera, que sería al cuadrado de la función f, y aquí tendríamos en ese caso la parcial de la variable x o en dirección al eje x al cuadrado, y eso también se puede expresar como f de x, ¿vale? Es otra notación que podemos nosotros también trabajar. Yo a veces, por la facilidad y a veces el tiempo también, y en especial ustedes cuando resuelven sus exámenes, hay veces que les toque algunos problemas que tengan que calcular derivadas parciales, pues por velocidad yo utilizo más esta. A veces resuelvo algunos ejercicios cuando reviso sus soluciones que envían, y yo escribo pues algo más rápido, ¿no? En ese caso, para mí esta notación también refleja derivar dos veces con respecto a x, ¿vale? Hay diferentes formas de expresarlo, ya depende en ese caso de ustedes. Tenemos el siguiente punto, el 2, que sería derivar dos veces parcialmente con respecto a y, ¿vale? Bien, recuerden ustedes que nuestra función z es igual a f de x, y, ¿vale? Nosotros podemos hacer lo siguiente, sería la parcial de la función con respecto a la dirección del eje y por la parcial de la función f una segunda vez en dirección al eje y esto será una derivada parcial al cuadrado de la función f, y aquí tendríamos la parcial de y, bueno, en la dirección del eje y al cuadrado, y esto también se puede expresar como f y, ¿vale? Esto a nosotros nos da a entender que es una derivada parcial, pero dos veces con respecto a y, ¿vale? En ese caso es lo que significaría. Ahora, en ese momento también nosotros podemos tener el siguiente punto. Tal vez nos pidan derivar primero con respecto a x y después con respecto a y, ¿vale? Bueno, ven aquí, sigue siendo siguen siendo dos derivadas parciales, pero ahora no son en el mismo eje, sino que ahora son en distintos ejes. Entonces, también hay una notación para este caso. Tenemos aquí la parcial en la dirección del eje y después tendríamos la parcial de la función f en dirección al eje x, y esto también sería igual a la parcial de la parcial al cuadrado de la función f entre la parcial en dirección al eje y por la parcial en la dirección del eje x, y esto es igual a ¿quién? Pues a f de x, y, ¿vale? Aquí hay que identificar que nosotros siempre cuando vemos que dentro de un paréntesis está una derivada parcial y lleva la función f, nosotros consideramos primero, pues, en este caso, derivar con respecto a la dirección del eje x. Por eso aquí aparece primero la variable x, y vean quién es la segunda, pues sería con y, ¿vale? En ese caso, recuerden
vamos del paréntesis, tomamos esta primera derivada parcial y después la que está fuera del paréntesis, ¿vale? Y aquí también, repito, nos indica que primero es con respecto a la dirección en X y después en Y, ¿vale? Su derivada parcial, ¿vale? Ahora, se pudiera dar otro caso. Vamos a hablar del punto número 4, en donde tal vez se nos pida derivar primero con respecto a y después con respecto a X, ¿vale? Ahora, nosotros podemos hacer la notación de esta manera, sería la derivada parcial, en este caso sería en X, o la dirección del eje X, aquí la derivada parcial de la función f, aquí tenemos en la dirección del eje Y, esto es igual a la parcial al cuadrado de la función f, y luego tendríamos aquí la parcial en la dirección del eje X por la parcial en la dirección al eje Y esto sería f de Y por X, ¿vale? Aquí también nos dice algo similar a lo que les platicaba en el anterior punto. Lo que está entre paréntesis es la primera derivada parcial. Ven, aquí nos dice que es con Y, por eso aquí se escribe primero Y y después terminamos con X. Por eso aquí tenemos esta notación, ¿vale? Cualquiera de estas tres es correcta, ¿vale? Eso si hablamos de una función de dos variables. Imagínense cómo será en ese caso si fuera una de tres variables. Bueno, pues hay una amplia, mayor gama de nosotros poder calcular derivadas parciales, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nosotros la siguiente función. X cuadrada más 3 veces X por Y. Y se nos pide encontrar las derivadas parciales de segundo orden de la función f, ¿vale? Bien, cuando nos digan esto, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Recuerden que se nos piden parciales de segundo orden. Bueno, ustedes ya saben en ese momento que si son de segundo orden, pues es prácticamente lo que hemos analizado en esos puntos, ¿verdad? El 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Son estos entonces, ¿vale? Ahora, hay que identificar bien de cuántas variables estamos hablando. Aquí se nos propone que z, de acuerdo a lo que observamos, es una función de dos variables, es x cuadrada más 3 veces x por y. Entonces, vamos aquí a derivar parcialmente, vean ustedes, en dirección al eje X y después lo hacemos parcialmente en la dirección del eje Y, ¿vale? Si lo hacemos con X, déjenme ver la función, la voy a escribir por acá, f de X, Y es igual a X cuadrada más 3 veces X por Y. Ahora, aquí si vamos a derivar parcialmente en la dirección del eje X, pues ven ustedes cada uno de los términos y vean, aquí es igual la derivada parcial del primer término. En ese momento decimos que es 2x. En la siguiente, la derivada parcial de 3x por y nos quedaría solamente 3y, ¿vale? Ahora, si lo hacemos en la dirección del eje y, noten ustedes que en el primer término no está la variable y, pero en el segundo sí. Entonces, en el primero nos da 0, pero en el segundo nos daría 3x, ¿vale? Aquí tendríamos entonces la solución. Ahora, hay que buscar en este momento la siguiente, o bueno, la segunda derivada parcial. Vean aquí, nuevamente lo vamos a hacer con respecto a quién, a x, ¿vale? Ya es la segunda. Nos quedaría, si es con respecto a x, en esos dos términos, la única que tiene x es el primer término. Al derivarlo,
nos quedaría solamente 2. S no tiene X, se vuelve 0, ¿vale? Aquí nos pide con respecto a Y. Aquí no tenemos a Y en 3X, entonces se considera una constante y se vuelve 0, ¿vale? Ahora, recuerden aquí las combinaciones que platicábamos en el punto número 3 y en el punto número 4, ¿vale? En donde primero, aquí en el 3, se nos pidió derivar con respecto a X y después con Y. Aquí es primero con Y y después con X. Entonces, algo similar debe de pasar en este ejercicio. Vamos a derivar, en ese caso, con X y después con Y, ¿vale? Vamos a ver, tenemos la función, que sería esta, deriven parcialmente con X, nos quedaría esta parte, ¿verdad? Nos quedaría esto, sería 2X más 3Y. Ahora esto, como nos dice aquí, derívelo parcialmente con Y, ¿vale? Si lo hacemos con Y, este 2X se vuelve una constante y en Y quedaría entonces 3, ¿vale? Por eso es la solución que tenemos en este caso. Ahora nos comentan, vas a derivar en ese momento primero con respecto a Y, ¿vale? Vamos a observar la función. Con respecto a Y, aquí ya la tenemos, nos quedó 3X. Después la vas a derivar con respecto a la dirección del eje X. Como tenemos 3X y la volvemos a derivar ahora con respecto a X, nos quedaría entonces 3, ¿vale? ¿Ya vieron? Nos quedó en ese momento el mismo resultado. Podemos analizar la observación de acuerdo a esos ejemplos, en especial los últimos dos que tenemos aquí. Estos dos, que les estoy marcando de color amarillo, pues nos dicen que hemos demostrado que esta igualdad de las derivadas parciales mixtas, ¿vale? Se verifican en una gran clase de funciones. Recuerden aquí que al hacer esas derivadas parciales, ¿verdad? Se les da el nombre de mixtas. ¿Por qué mixtas? Bueno, porque tenemos ya ahí aplicando después de una otra derivada parcial, pero con otra variable, no como las que vimos en estos ejemplos. Aquí es con una variable, aquí es con otra, aquí es con la misma variable una segunda vez, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos en este momento la igualdad. La igualdad, las derivadas parciales mixtas nos darán el mismo resultado, ¿vale? Bueno, aquí nos recuerdan que antes de dar un teorema sobre la igualdad de las derivadas parciales mixtas de una función de R2 en R, probaremos un lema que usaremos en la demostración de tal teorema. Y tenemos el lema número 1, en donde se nos comenta que si nosotros calculamos una derivada parcial, tal vez primero con el eje Y y después con el eje, perdón, sería primero con el eje X y después con el eje Y, existe en el interior y en la frontera del rectángulo R con vértices, aquí tenemos un punto, X0, Y0, tenemos otro X0 más H, Y0, tenemos otro que es X0 más H, más Y0 más K. Luego tendríamos X0 más Y0 más K. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos nosotros observar esta expresión en donde se nos comenta que se está evaluando la función en X0 más H, en Y0 más K, menos la función en K0 más H, Y0. Y esto a la vez menos la función en X0, Y0. Y luego tendríamos más K menos f de x, Y0. Y esto nos daría la igualdad de que nosotros estamos calculando, en este caso, la derivada parcial primero del eje X y después del eje Y por H por K.
en esa función para algún punto en especial x, y en la región R, ¿vale? Déjenme ver si tenemos imagen. Bueno, me parece que no hay imagen, no. Bien. Aquí pues nos hablan acerca de un rectángulo, vamos a imaginarlo, ¿vale? Ustedes podrán imaginar lo siguiente, tienen un rectángulo, ¿vale? Así más o menos, ¿vale? Tenemos nosotros tal vez este punto, lo vamos a llamar, a mí me gusta que sea este, x0, y0. Podemos tener otro que sea aquí x0 más h, y0, ¿vale? Podemos tener otro aquí que sería x0, que lo voy a poner aquí dentro, x0, y0 más k, ¿vale? Recuerden que sería este punto, o bueno, este vértice y este vértice. Y el siguiente sería x0 más h, y0 más k, ¿vale? Así nos quedaría. Ese sería entonces el vértice. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, vean ustedes, evaluamos la función. Vean en dónde la evaluamos. La evaluamos en este punto, que está ahí. Luego, menos ¿quién? Menos este, ¿vale? Sería esta parte, x0 más h, y0, ¿vale? Después tenemos menos f de x0, y0 más k, que sería este, ¿vale? Este, y luego tendríamos este, que sería f de x0, y de 0, que sería entonces este punto, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros, ¿qué ocurre? Bueno, evaluamos la función primero en estos dos puntos, le restamos los siguientes y nosotros tenemos en este caso, pues la derivada parcial, una segunda, o bueno, dos derivadas parciales en cada uno de los ejes por h por k, ¿vale? Para algún punto que le pertenezca a esta región, ¿vale? Aquí tenemos nosotros la región, en este caso, R, ¿vale? Bien. Tenemos aquí el teorema número 20, en donde se nos comenta que si nosotros calculamos tal vez una derivada parcial mixta o incluso una segunda derivada, o bueno, una derivada parcial o dos derivadas parciales en la misma dirección, ¿vale? Pues nosotros decimos que existe en una vecindad. Aquí la vecindad sería de un punto P, vamos a llamarlo, con centro en x0 y de radio r, en donde x0 pues es un punto x, bueno, x subíndice 0, y subíndice 0, y en ese caso nosotros tenemos que ver que esa derivada parcial mixta deberá de ser continua en ese punto x0. Entonces, si yo ahora intercambio las derivadas parciales, aquí supongamos que primero es con x y luego es con y, ahora aquí es primero con y y después con x, pues debe de existir también en ese mismo punto x0, y en ese caso las derivadas parciales, vean aquí, mixtas, deberán de ser iguales, ¿vale? El teorema 20 nos confirma esa o ese el resultado, ¿vale? Bien, aquí me parece que tenemos algunas otras notaciones. Vean qué pasa, que yo tengo una función z es igual a f de x, y, pero se nos pidiera tal vez encontrar una derivada parcial o una sucesiva o de orden superior, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí la derivada parcial, ¿verdad? De la función z al cubo. Esto nosotros nos da a entender que sería la derivada parcial de la función
en este caso, tenemos aquí primero con el eje X una vez y después tendríamos en ese momento dos veces en la dirección del eje Y, ¿vale? Y esto es igual, vean ustedes, a lo siguiente. Aquí tenemos la derivada parcial al cubo con respecto a z. Significa, bueno, primero dirección al eje X, después una vez en la dirección al eje Y otra siguiente vez en la dirección del eje Y. Y esto es igual a lo siguiente. Tendríamos, ven aquí, nos dice primero con Y, después con Y y al final con X. Y esto también es equivalente a decir, bueno, derivamos dos veces en la dirección del eje Y, una, dos veces, y después con respecto, en ese momento, a X. Bien, entonces aquí pues tenemos ese ejemplo en donde las derivadas parciales pues deberán de ser, en ese caso, el mismo resultado. Recuerden que son derivadas parciales mixtas, ¿vale? Bueno. Bien, en este caso vamos a trabajar el siguiente ejemplo, el ejemplo 32, en donde se nos pide encontrar en este momento una derivada parcial mixta. Vean ustedes, primero con X. Yo voy a suponer que el 1 me dice que es con X, ¿vale? El 2 es con Y, ¿vale? Entonces, trabajamos primero con X, después con Y, en el punto 0,0. Hacemos lo mismo con el siguiente punto, o bueno, la siguiente derivada parcial, que primero es con Y y después con X en 0,0. Bien, aquí tenemos la función de dos variables. Tenemos aquí la función, tenemos X por y esto por este cociente, en donde X, Y deberán de ser distintos a 0. Recuerden que es una restricción porque el denominador no puede ser igual a 0. Y luego tenemos otra función, es una función constante. Obviamente nos dicen que esa función constante solamente es exclusiva del punto X, Y es igual a 0,0, es decir, en el origen. Ahora, recuerden que se nos piden derivadas parciales, serían mixtas. En ese momento, pues decimos lo siguiente. Podemos hacer esto. Calculamos una derivada parcial de orden 1, ¿vale? En ese momento, calcular esta derivada de orden 1 significa solamente derivar con respecto a una variable, ¿vale? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Si derivamos con respecto al primer eje, tenemos lo siguiente. Tendríamos X por y luego tendríamos, en ese caso, que derivar esta parte, ¿vale? Al final aquí tengo un producto, si estamos de acuerdo. Tengo yo esto que puede ser U y ese que puede ser V. Solamente hay que recordar esa regla del producto de las derivadas ordinarias para poder derivar esto, ¿vale? En el caso de una regla del producto, pues nos dice lo siguiente. Vamos a derivar, o bueno, aquí vamos a escribir U. U es igual a X por Y V es igual a X cuadrada menos Y cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada, ¿vale? Entonces, la regla nos dice, bueno, vas a colocar aquí U y vas a tener que derivar V', pero para derivar V', vean ustedes que tenemos en esa parte una función racional. Entonces, aquí tenemos que aplicar la regla del cociente. Vamos a derivar aquí con respecto a X, sería 2X, porque en este caso sería X cuadrada más Y cuadrada
menos, en este caso se deriva esta parte del denominador con respecto a x, recuerden porque lo estamos haciendo aquí con el eje 1, sería 2x, y luego por x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Recuerden que este segundo término o este denominador pues tendrá que ser elevado al cuadrado. Y después colocamos más y luego tendríamos que derivar, en ese caso, si aquí derivamos v, aquí tendríamos que derivar u por v. Si ustedes derivan u, vean ustedes cuánto vale u, x por y. Al derivarla con respecto a x nos quedaría y. Ahora la tenemos que multiplicar por ¿quién? Por v, que sería este cociente, ¿vale? Simplificamos esas expresiones, nos quedarían estos dos términos, ¿vale? Aquí reducimos términos y tenemos nada más dos fracciones, ¿vale? Nuestro siguiente punto de interés es ver en esa derivada parcial a qué se está aproximando en el punto 0,0. Para esto nosotros tenemos que aplicar un límite cuando h se aproxima a 0. En ese momento tenemos aquí x y y, ¿vale? En ese caso ponemos para x una h, para y sería un 0, menos f de 0,0 entre h. Y si ustedes observan, si aplicamos el límite, cuando en ese momento la función h se aproxima en este caso a 0, pues nos da el resultado de 0, ¿vale? Ven aquí, si aplicamos la definición informal, este h se volvería 0, esta h también se volvería 0 y tendríamos nosotros 0, ¿verdad? Algo que estudiamos en nuestro curso número 1 y la solución en ese momento tendría que ser 0. Vamos a observar qué pasa si derivamos con respecto al segundo eje, ¿vale? Nuevamente definimos quién es u, quién es v, quién es u', que sería u', y quién es, en ese caso, v. Ese sería v' y ese sería u, ¿vale? Solamente la diferencia con el primero es que aquí vamos a derivar parcialmente en dirección al segundo eje, que vamos a suponer que es, o sea y. Entonces, tenemos lo siguiente. Recuerden ustedes que al derivar, aplicar aquí la regla del cociente, nos quedarían estos dos términos o estas dos fracciones. Hacemos lo mismo, la evaluamos en 0. Vean aquí sería x, este sería y, en y es h y aquí tenemos entre h. Al aplicar el límite, nos quedaría un resultado de 0 es igual a 0. Si nosotros evaluamos en el punto 0,0, pero ahora ya trabajando las dos expresiones, en este momento tenemos la derivada parcial en dirección al eje y y después con x, nos quedaría este límite, ¿vale? En este límite se nos está proponiendo que se está evaluando, en este caso en h sobre h, y nos da 1. Si ustedes lo hacen ahora con la siguiente derivada parcial mixta, que sea primero con x y después con y, en este momento tenemos que también nos está dando menos h sobre h, pero el resultado es negativo, ¿vale? Cuando nosotros nos ocurre esto, podemos decir que si no nos dan el mismo número L, ¿vale? Porque tiene que ser el mismo número L, en ese punto, en ese caso 0, pues decimos, si son iguales, que existe, y si no son iguales, no existe. Aquí nos da la conclusión, en ese momento, que la derivada parcial, ¿verdad? En ese momento, que son mixtas, nos dan distintos en ese caso, uno nos da 1 y el otro nos da menos 1. Entonces podemos confirmar, a pesar de que son derivadas parciales mixtas, pues son distintas, no son iguales, ¿vale? Entonces nosotros podemos verificar que hay unos ejercicios que no siempre nos van a dar el mismo resultado, ¿vale? Bueno,
vamos a poner en práctica estas derivadas parciales, ¿vale? Vamos a revisar esta parte. Y bueno, bien, aquí nomás un comentario nuevamente. Nosotros hemos observado que los dos tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes. Ya las vimos en estas láminas que les presenté eh, para indicar el orden de la derivación, ¿vale? Aquí nada más voy a hacer una nota. La nota es que el orden de va de derecha a izquierda, ¿vale? Bien, aquí tenemos entonces esta notación. El orden va de derecha a izquierda, ¿vale? Y también tenemos la siguiente, que si yo digo que f, por ejemplo, así, entre paréntesis, fx, luego tenemos y, esto es igual a fxy, ¿vale? Aquí podemos observar que el orden de izquierda a derecha, ¿vale? Aquí ustedes pueden observar esa parte. En este que colocamos aquí como ejemplo, ¿vale? Notaron que va de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en esa parte con estos dos, bueno, con esas derivadas mixtas. Bien, ustedes pueden recordar el orden de ambas notaciones, ¿vale? Ya sea esta o esta, que primero se deriva con respecto a la variable más cercana a la función f, ¿vale? Entonces, con eso podemos nosotros ir identificando. Bien. Bien, vamos entonces a escribir lo siguiente. Tenemos aquí la función f de x, y. Esto es igual a, por ejemplo, 3x por y cuadrada menos 2y más 5x cuadrada por y cuadrada, ¿vale? En ese caso se nos pide encontrar derivadas parciales de segundo orden. Y bueno, si es así, si es que nos preguntan las derivadas de segundo orden, hay que investigar pues cuáles son las que entrarían en esa derivada de segundo orden. Bueno, pues alguien me va a decir, bueno, si queremos buscar las de segundo orden y sabemos tal vez que z es una función de dos variables, pues decimos que debemos de encontrar fxx, ¿vale? Debemos encontrar también f, voy a escribirlo aquí, fy, ¿vale? Debemos encontrar ahora las mixtas. Ven aquí, xx es en la misma dirección, y es en la misma dirección, pero recuerden que tenemos mixtas. Podemos escribir aquí f, xy, y luego podemos escribir aquí f, sería y, x, ¿vale? Así nos quedaría. Ahora nuestro trabajo
es, en ese caso, buscar esas derivadas parciales, ¿vale? Bueno, vamos a buscarlas. Y tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a derivar en dirección al eje XX. Si ustedes observan, si derivamos una vez, aquí lo voy a hacer. Si derivamos una vez con respecto a X todo esto, nos quedaría 3y cuadrada más 10x cuadrada por y cuadrada, ¿verdad? Así nos quedaría. Ahora, derivamos una segunda vez, otra vez con respecto a x, esto se vuelve 0, nos quedaría solamente más, tendríamos 20x por y cuadrada, ¿vale? A ver, déjenme revisar, aquí tengo un detalle. Aquí se supone que 5x cuadrada al derivarla sería 10x, ¿vale? Aquí al derivar en ese momento 10x me quedaría 10y cuadrada, ¿vale? Entonces este resultado lo coloco aquí y tendríamos 10y cuadrada, ¿vale? Ahora si nosotros derivamos o queremos encontrar esta parte, y, ustedes notarán que derivando el primer término nos quedaría 6x por y, ¿vale? Aquí derivamos esta, me va a quedar menos 2. Aquí derivamos igual, me va a quedar a más 10x cuadrada por y, ¿vale? Si derivamos otra vez con y, me va a quedar 6x, se va a quedar 0. Incluso ustedes le pueden poner menos si quieren, yo le puse positivo, pero bueno. Aquí si derivamos con respecto a y, me va a quedar más 10x cuadrada, ¿vale? Entonces la solución, aquí voy a borrar esa parte, aquí sería 6x más 10x cuadrada, ¿vale? Ahora, si aquí me dicen, primero derivas con respecto a x y luego con y, recuerden que aquí ya tenemos, se derivó con respecto a x. Ahora, si lo hacemos con respecto a y, nos quedaría 3 por 2, son 6, 6y, déjenme corregir esta parte, se ve muy junto, sería 6y, ¿vale? Derivamos aquí y, sería 20 por 2, perdón, 10 por 2 son 20, x por y, más 20x por y, ¿vale? Ahora aquí nosotros queremos encontrar fyx. Nosotros ya derivamos una vez, ¿vale? Sería esta. Ya se derivó primero con y, ahora hay que hacerlo con x. Si derivo esta con respecto a x, me quedaría 6y. Aquí me quedaría 0, porque es una constante. Y aquí me quedaría más 20x por y. Así me quedaría, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros las derivadas, en este caso parciales, ¿vale? Ahora imagínense que nos dieran, que nos pidieran derivarla, tal vez ya tenemos aquí las de segundo orden y tal vez nos dicen y determinar, vamos a escribir aquí, y determinar el valor de f de x, y es igual a menos 1,2, ¿vale? Ven ustedes en ese momento de quién estamos hablando. Vamos a trabajar con f de x, y en el punto menos 1,2, ¿vale? Si nos dan esta referencia, algo similar a lo que estudiamos en el ejemplo anterior, solamente que ahí nos quisimos trabajar con el punto 0,0, pues aquí vamos a trabajar entonces con esta función, ¿vale? Nosotros sabemos que el valor de fx, y es igual a menos 1,2. Y yo tengo aquí la función, ¿vale? La función x, y, voy a trabajar en el punto menos 1,2, será igual a ¿quién? Bueno, tenemos entonces que sería 6, ¿cuánto vale y? Sería 2, luego sería más 20, ¿cuánto vale x? Menos 1, ¿cuánto vale y? 2. Así nos quedaría 6 por 2 son 12, aquí más por menos es menos, por más es menos. 20 por 1, 20, por 2 me va a dar 40, ¿vale?
y esto al final me da menos 28, ¿vale? Entonces, este sería el resultado, en este caso, de una derivada de segundo orden, pero mixta en el valor que me están proporcionando ellos, que sería en el punto menos 1,2, que sería menos 28, ¿vale? Y también nosotros podemos observar, aprovechando estos datos, y aquí marcándoselos, que las derivadas mixtas, pues en este caso también son iguales. Tenemos aquí 6y más 20 por xy. Aquí tenemos 6y más 20 por xy, ¿vale? Ahí está en este caso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las derivadas mixtas, en sus derivadas parciales, van a tener el mismo resultado, pero tal vez al evaluarla en un punto, como lo hicimos aquí, puede ser que en cada una de ellas, pues sí nos den un resultado distinto, ¿vale? Y para ello, por eso tenemos nosotros que aplicar lo que estudiamos en esa parte, ¿vale? Y en especial cuando nos aproximamos a estos puntos 0, 0. Creo que es uno de los ejercicios un poquito más, con mayor o mayores complejos que podemos encontrar en este caso, ¿vale? Pero bueno, aquí el punto fue distinto de 0 y vean ustedes, pues que también se puede llegar a este resultado, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos en esa parte, en esa sección, ¿vale? Y continuamos en la siguiente sesión. Pero intenten ustedes resolver un ejercicio para mañana, ¿vale? Y mañana lo revisamos. Es uno pequeñito. Aquí les voy a escribir f de x, y, z es igual a y por a la x más x por el logaritmo natural de z, ¿vale? En ese caso van a buscar f de xz, ¿vale? Van a buscar fzx, van a buscar fxzz, van a buscar fzxz, ¿vale? En ese caso, van a buscar estas derivadas parciales mixtas, ¿vale? Bueno, aquí creo que incluso se puede encontrar otra, que sería fzzx, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y vemos y platicamos de esto mañana, ¿vale? Sí, Entonces, profe. sí, tómele una captura de pantalla, un screenshot para que lo intenten resolver y lo platicamos en la siguiente sesión. Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana continuamos con este tema. Profe, Dime. tenía una pregunta, no me dejó abrir la página, de la lista de asistencias durante toda la clase. ¿No te dejó abrirla? Qué No, raro. Y creo que igual en la última sesión alguien me comentó de que no podía enviar su asistencia. ¿Es usted? sí, fui yo, ¿Sí? sí. Mm. Ya intentó, eh, no sé si le pide a usted la verificación de 2 pasos. No, no, de hecho, Ajá, ya tengo mi cuenta del correo institucional activa y ajá, solito me manda a la página, pero me dice que ya no se puede. Y lo hice desde muy temprano igual. Lo hice desde las 3:05 y 3:12, 3:20 y nada. ajá. Em, eh, bueno, déjame revisar. Te voy a tener que colocar de manera manual tu asistencia. Pero sí, Sí, intenta mañana, cuando ingresa a la sesión, en tu navegador, abrir tu correo institucional. sí, profe, está abierto de por sí. ¿Sí? ¿Sí lo tienes abierto? Sí, sí, lo tengo abierto. Ah, ok, entonces sí, algo raro está pasando ahí. Bueno, entonces dame tu número. ¿Cuál es tu número? Número 3. El número 3. Ok, bien. Sí, profe, Bien, gracias. entonces mañana me dices, ¿no? Checamos Ah, otra sí, vez. profe. Sí. Bueno,
Entonces, continuamos mañana. Que tengan una buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, igualmente. Sí, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profesor, que pase una bonita tarde. Gracias y igualmente nos vemos mañana, ¿vale? Cuídense.